bien, muy buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan a nuestro webinar sobre tuberculosis, herramientas y algoritmos vigentes, hablando también de la resolución 227 de 2020. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercado y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán, y hoy quiero darle la bienvenida a estas cerca de 160 personas que se siguen conectando a este otro de los webinars organizados por nosotros, para ustedes, para nuestros clientes y demás colegas del sector salud. Recuerden que este webinar, al terminar, días posteriores, estará colgado en nuestro canal de YouTube, donde ustedes podrán investigar sobre este webinar y los demás que hemos realizado a través de los diferentes meses de este año y del año anterior. Así pues, tenemos algunas reglas para que ustedes nos ayuden a el desarrollo de este webinar para que sea de la mejor manera. La primera es mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para llevar un buen desarrollo de esta exposición. Al final, por favor, no olviden calificar nuestra encuesta de satisfacción. Esa encuesta de satisfacción permitirá que a vuelta de correo, para las personas que la registran, para las personas que la diligencian, reciban su certificado de asistencia a este webinar. Y finalmente, las preguntas las pueden realizar a través de dos maneras: a través del chat de esta misma reunión o a través del módulo de P y R que aparece en la parte superior de su conexión de Teams. Así pues, quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Orozco Muñoz, quien es bacteriólogo especialista en microbiología del Laboratorio Clínico Colcán. Doctor Mauricio, bienvenido, muy buenas tardes, y damos la bienvenida a las cerca de 190 personas que se siguen conectando a este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcán. Doctor Mauricio, adelante y muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, espero estar acá con todo el personal que esté pendiente. Vamos a hablar hoy de tuberculosis, las herramientas de diagnóstico que hay vigentes y los algoritmos que aplican para las mismas. Entonces, muchas gracias a todos por venir. Sin más preámbulo, iniciamos. Bueno, tuberculosis, algoritmo diagnóstico y herramientas vigentes desde el año 2020, según la resolución 227. Para empezar a hablar de tuberculosis, lo primero que tenemos que hablar o tenemos que saber es que es una enfermedad causada por una bacteria. Es una bacteria que normalmente ataca los pulmones y que es una enfermedad que es curable y normalmente puede ser prevenible. Hablamos de que es curable porque existen tratamientos, porque existen antibióticos que nos pueden ayudar a tratar la enfermedad de la tuberculosis. Tenemos que tener presente que, pues, como hablamos de una bacteria que ataca principalmente los pulmones, pues el COVID-19 y todo el tiempo que tuvimos durante la pandemia, pues atacó o estuvo, por así decirlo, opacando un poco los efectos de la tuberculosis que hubo acá en Latinoamérica. A nivel mundial, en 2020, pues tiempo pandemia, se estimó que hubo 9.9 millones de personas que enfermaron de tuberculosis y esto es como un pequeño, digámoslo que, una pequeña escala, dado que muchísimas de las personas que realmente enfermaron de tuberculosis, pues no llegaron a contarse, no se llegaron a evidenciar debido a que estábamos con toda la atención en el COVID-19. Entonces hablamos de micobacterias, que realmente es la bacteria que aplica o que es la causante de la tuberculosis. Estas micobacterias son bacilos que tienen un diámetro de 2 a 10 micras. Estos bacilos son resistentes al alcohol ácido, pero no hablamos como tal de su estabilidad, de su vida como resistente, sino que es una de sus características a la hora de nosotros en el laboratorio poder identificarlas. Gracias a esta cualidad que tienen de alcohol ácido resistentes, fue que se les denominó esto, se les dio este nombre, esta abreviatura. Normalmente nosotros cuando en el laboratorio las identificamos, tratamos de buscarlas, realizamos coloraciones y estas coloraciones son basadas en la decoloración utilizando el alcohol ácido. El alcohol ácido lo que hace es que quita el colorante que está dentro de la muestra, evitando el exceso de colorante, pero estas bacterias, como tienen una capa lipídica en su superficie, es una capa de ácidos micólicos, una capa bastante fuerte, no permite que este alcohol ácido sea retirado. Esta es la característica principal por la que recibieron este nombre. Estas micobacterias o estos bacilos son aerobios y microaerobios.
son de lento crecimiento referente a otros microorganismos, ya que el bacilo tuberculoso se reproduce cada 16 horas, mientras que el resto de microorganismos, por ejemplo, haciendo alusión a una E. coli, la E. coli se reproduce cada 20 minutos. Entonces, debido a este prolongado tiempo que tienen para reproducirse, hablamos de que son de lento crecimiento. Son bacterias que son sensibles a la luz solar. Muchas veces se habla de que las muestras debemos protegerlas de la luz solar es para que esta bacteria se preserve durante más tiempo, aunque son muy resistentes a la desecación. Entonces, teniendo en cuenta que estas bacterias son las causantes de la enfermedad de la tuberculosis, también tenemos que hablar de dos etapas antes de hablar de las definiciones programáticas, tenemos que hablar de dos etapas que tiene como tal la tuberculosis. Una parte o la primera etapa es la etapa de infección. Esta etapa de infección se lleva a cabo cuando una persona cualquiera, usted, yo, cualquiera que esté acá en esta reunión, respire los bacilos tuberculosos. Para adquirir la enfermedad solo hace falta respirar y todas las personas somos susceptibles a ellos, todos tenemos que estar respirando todo el tiempo. Entonces en cualquier momento podemos estar respirando este bacilo tuberculoso si nos encontramos al lado o cercanos a una persona que tenga la enfermedad. Este punto en el que nosotros inhalamos el bacilo tuberculoso y él se aloja en los pulmones lo llamamos la etapa de infección. El hecho de que hayamos recibido este bacilo no quiere decir que inmediatamente vamos a sufrir la enfermedad. Este bacilo se puede quedar dentro de nuestros pulmones durante muchísimos años. Los bacilos ingresan a los alveolos y entre los alveolos los leucocitos y las células gigantes de los bronquios lo que hacen es que atrapan estas bacterias, atrapan el bacilo tuberculoso y generan tuberculomas. Estos tuberculomas pueden durar durante muchísimos años. Estamos hablando que estadísticamente se tienen contadas personas que duran con estos bacilos hasta 30 años y más. Hay datos pues que no habrán documentados, pero hasta la fecha hablamos de hasta cerca de 30 años un bacilo tuberculoso dentro de un tuberculoma en los pulmones. En el momento en que nuestro sistema inmune tenga alguna decaída o se inmunosuprima o podamos hablar de que tengamos otra enfermedad, una coinfección, nuestro sistema inmune se va a suprimir y va a permitir la liberación de este bacilo tuberculoso. En ese momento es cuando pasamos a la etapa de la enfermedad, es cuando empezamos a tener signos y síntomas de la misma y es cuando debemos ir al médico para poder ser programados dentro de estas definiciones de las que les voy a hablar para poder recibir tratamiento. Entonces, las definiciones programáticas fueron establecidas por el Ministerio de Salud y un grupo de expertos del ministerio, los cuales analizaron las últimas tecnologías que estaban viables en el mundo y analizaron las técnicas actuales para poder establecer la mejor forma en la cual Colombia va a atacar y va a tratar la tuberculosis. Entonces lo que hicieron fue que dividieron la población colombiana en 4 grupos y para cada grupo hicieron un algoritmo diagnóstico. Entonces tenemos un grupo de población general que es las personas de la ciudad que tienen fácil acceso a servicios de salud. Estas personas que no tienen enfermedades de base, que están dentro de, como les comento, de la ciudad, que son mayores de 15 años, que tienen un, por así decirlo, sistema inmune en óptimas condiciones, son la población general. Tenemos personas inmunosuprimidas o con VIH. Estas personas se encuentran dentro de un algoritmo especial debido a su sistema inmune comprometido o personas que estén recibiendo algún tipo de tratamiento, como por ejemplo hablamos de corticosteroides o algún tipo de inmunosupresor, por ejemplo una diabetes, que es una enfermedad de base que puede ayudar como inmunosupresora. Tenemos poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables estamos hablando del habitante de calle, estamos hablando de las personas privadas de la libertad, estamos hablando de las personas de alguna etnia o raizal, estamos hablando de las personas que prestan servicios de salud. La mayoría de los que nos encontramos acá reunidos hacemos parte de esa población vulnerable porque estas personas que están afectadas por tuberculosis pues llegan a nuestros servicios y nosotros estamos ahí prestos, respirando junto a ellos y podemos adquirir esta infección y llegar a la enfermedad. Entonces aplicamos dentro de este algoritmo de población vulnerable. Y finalmente tenemos una población que son niñas y niñas menores de 15 años, teniendo en cuenta de que este tipo
grupo algorítmico y de esta población es un grupo en el que tenemos que tener principal cuidado debido a su crecimiento, debido a su relación con otros niños, debido a que están con poblaciones que hasta ahora están generando su sistema inmune para poder combatir este tipo de enfermedades. Entonces son estos los 4 grupos que están establecidos actualmente para el diagnóstico de la tuberculosis. El grupo 1, hablamos de la tuberculosis pulmonar activa en mayores de 15 años, que es las personas del común, que estamos en ciudad, que tenemos acceso a servicios de salud, para los cuales aplican la vaciloscopia y la radiografía de tórax. Esta vaciloscopia que lleva chorrocientos años al servicio de la salud, aún aplica para este tipo de población. Es una vaciloscopia seriada en donde intentamos aún encontrar el bacilo tuberculoso, pues que ustedes saben que esta vaciloscopia, a pesar de que tiene muy baja sensibilidad por parte del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud y algunas secretarías, se está intentando y se está tratando de sacar, por así decirlo, de servicio, descontinuarla debido a esta baja sensibilidad. Pero la idea es que actualmente en la población general aplica la vaciloscopia seriada y la radiografía de tórax como herramientas diagnósticas para poder dar a la enfermedad de la tuberculosis, para poder diagnosticar a la enfermedad de tuberculosis. Entonces, como tal, es un algoritmo diagnóstico un poco corto en el donde tenemos una vaciloscopia que puede ser positiva o negativa, a pesar de que tengamos presunción de un paciente positivo. La idea es poder utilizar estas 2 herramientas junto a la radiografía de tórax y ver si hay de pronto hay alteraciones pulmonares para seguir con la presunción y posiblemente pasar de pronto a unas pruebas moleculares, pasar a un cultivo para poder dar con el diagnóstico de tuberculosis. Pero normalmente son pacientes en que tienen muy buena, por así decirlo, positividad, debido a que son 3 vaciloscopias, entonces muchas veces logramos dar con el diagnóstico adecuado. Pasamos a tuberculosis pulmonar activa en mayores de 15 años que pertenecen a estos grupos vulnerables o de alto riesgo. Entonces estábamos, como les comenté, estamos hablando de habitantes de calle, estábamos hablando de personas inmunosuprimidas, estamos hablando también de personas privadas de la libertad, estamos hablando de personal de salud, en donde sí o sí debemos garantizar pruebas moleculares y cultivos en medio líquido como pruebas de laboratorio para poder dar con el diagnóstico de tuberculosis. Además de la radiografía de tórax, lo único que hacemos es, pues, entre comillas, es reemplazar la vaciloscopia por pruebas de alta sensibilidad. Tenemos que tener en cuenta en que el cultivo en medio líquido tiene una sensibilidad superior al 96%, al igual que la prueba molecular. Básicamente ellas tienen 2 características que las hace que sean complementarias y realmente ninguna de estas pruebas como tal excluye a la otra. Lo que nos ayudan es a lograr el diagnóstico uniendo la información de ambas pruebas. Entonces tenemos un algoritmo diagnóstico en donde ya tenemos las pruebas moleculares y el cultivo en medio líquido. Las pruebas moleculares en una muestra directa me pueden dar positivo o negativo. Esto depende de la cantidad de bacilos que haya en la muestra. Actualmente dentro de la resolución, tenemos que las técnicas moleculares rápidas que se utilicen deben tener una sensibilidad o puedan detectar por lo menos entre 16 a 30 bacilos en muestra. Las técnicas moleculares que hay actualmente nos permiten esa sensibilidad y nos permiten hasta inferiores para compararlas un poquitico con el cultivo en medio líquido que puede detectar de 10 bacilos hacia arriba en muestra. Entonces tenemos 2 pruebas que tienen una alta sensibilidad para poder detectar pequeñas cantidades de bacilos en las muestras. Recordemos que muchas personas no logran expectorar o no tienen una buena expectoración, tienen más bien una tos seca y al tratar de tener una flema lo suficientemente raspada en la garganta para poder arrastrar toda esa cantidad de microbiota que se almacena en la orofaringe, normalmente no logran sacarla, no logran tener una muy buena muestra. Entonces son pruebas que tienen una muy buena sensibilidad para detectar esta baja carga bacilar. Entonces, teniendo en cuenta que la prueba molecular se detecte de inicio en la muestra, esta prueba molecular como mínimo debe tener o incluir resistencia a fármacos
según la resolución mínimo debe ser arrifampicina, porque pues hablamos del medicamento a elección, pero hay algunas pruebas que me indagan o me informan la primera línea, que sería rifampicina y isoniazida. En el caso de que tengamos una resistencia a alguno de estos antibióticos, debemos pasar a una nueva PCR en donde nos informen una segunda línea para poder establecer una terapia de antibióticos adecuada para estos pacientes. De igual manera, pues para el conocimiento de todos, actualmente el Instituto Nacional está probando nuevas moléculas, está probando nuevos antibióticos y están revisando terapias con ciertos antibióticos. Entonces, debido a ello, todo cultivo que se obtenga de muestras en las cuales hay una resistencia, se envían al laboratorio de salud pública para su remisión al Instituto Nacional para estas pruebas que ellos están realizando. De igual manera, siempre hay una evaluación clínica del paciente. Si tenemos la presunción del paciente positivo, debemos analizar la evolución de este paciente en espera de, si la prueba molecular es negativa, pues un cultivo líquido, debido a que pues tiene un poco de una mayor sensibilidad, digamos, le puede recuperar un poco menos de bacilos y pues su tiempo es más prolongado. El cultivo líquido, estamos hablando de 42 días de incubación, en las cuales los 10 bacilos que tenemos se van a ir reproduciendo y van a encontrar una carga bacilar superior a las 72 unidades formadoras de colonia por mililitro, en donde tendremos una positividad. Si se llega a dar inicio por la presunción del paciente, por el tipo de pruebas o el tipo de estado del paciente, podríamos evaluar cómo es la evolución según los medicamentos que se le trataron, y si no hay una evolución ya se pueden considerar otros diagnósticos. Hablamos también de que hay la radiografía de tórax para evidenciar si hay alteraciones, si hay cavidades en los pulmones, si realmente se está presentando alguna alteración en ellos, para confirmar el diagnóstico. La tuberculosis pulmonar activa en personas con VIH, antecedentes de enfermedades o tratamientos inmunosupresores, como habíamos hablado de personas con enfermedades que tomen corticosteroides o que tengan algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo, por enfermedades como diabetes. Estamos hablando de que a ellos, además de las pruebas que ya hablamos de prueba molecular y un cultivo en medio líquido, que son las que nos brindan una mayor sensibilidad, estamos hablando de que también debemos hacer una identificación de no tuberculosas. Sabemos que las no tuberculosas por muchas partes se tienen en cuenta como un microorganismo contaminante, pero las no tuberculosas están tomando una gran fuerza ahora que contamos con estas pruebas de alta sensibilidad. Cultivos en medio líquido recuperan una gran cantidad de no tuberculosas, y para estos pacientes que están inmunosuprimidos, pues cualquier tipo de no tuberculosa puede llegar a afectarlos y generar condiciones muy similares a las de la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, la idea es garantizarles un algoritmo adecuado con las pruebas necesarias para este tipo de población. Entonces, tenemos más o menos un algoritmo muy similar. Lo único que hacemos acá es garantizarles que se vaya a tener la identificación de esas no tuberculosas. Entonces, tenemos la prueba molecular, que puede ser positiva o negativa, y una detección de no tuberculosas en el dado caso de que esta prueba molecular me dé negativa. ¿Por qué? Porque la prueba molecular lo que va a hacer es detectarme el complejo micobacteriano en tuberculosis. Mientras que el cultivo me puede dar positivo, me puede dar negativo, pero me puede dar positivo con una prueba molecular negativa. Tengan en cuenta esto, lo cual me va a indicar una detección de micobacterias no tuberculosas. Cuando hablamos de medio líquido positivo, normalmente hay dos tipos de positividad. Hay un cultivo en medio líquido positivo para bacilos ácido alcohol resistentes, con una prueba cromatográfica que me identifica el complejo micobacteriano en tuberculosis, y hablamos también de un medio líquido positivo en el que esta prueba puede ser negativa, dado a que hay micobacterias no tuberculosas que no reaccionan para estas pruebas cromatográficas. Entonces, el cultivo es positivo para los bacilos ácido alcohol resistentes, pero no para la identificación del complejo. Entonces, en estos casos nosotros deberíamos realizar identificaciones de no tuberculosas. Siempre teniendo valoración de la sintomatología y de todo lo que esté presentando el paciente, se deben hacer los ajustes de las terapias adecuados y evaluación clínica de todos los resultados junto a la,
la sintomatología del paciente, perdón. Entonces, aún si hay presunción de paciente positivo, es mejor evaluar la evolución para poder dar inicio o no del tratamiento. Recordemos que las no tuberculosas normalmente son resistentes a los antibióticos o a los medicamentos que se dan para las micobacterias tuberculosas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuál es el tipo de tratamiento que se va a emplear. Tenemos la radiografía de tórax siempre acompañándonos para lograr evidenciar cuando hayan cavitaciones, cuando hayan alteraciones pulmonares. Esto. Bueno, pasamos a tuberculosis pulmonar activa en menores de 15 años. Como les hablé, es una población que está fortaleciendo su sistema inmune, pero que aún así se encuentra en este punto en el que son susceptibles a muchas enfermedades. Además, estamos hablando de nuestra población infantil, que va a ser el futuro del país, el futuro del ser humano. Entonces, tenemos acá que debemos siempre garantizar que se les realicen las pruebas moleculares en cualquier tipo de muestra de los pequeños, de los menores de 15 años. Siempre garantizar pruebas moleculares en cualquier tipo de muestra, básicamente. Muchos se preguntan que si aplican vaciloscopias, que si aplican otro tipo por así decirlo, de exámenes, de técnicas, no aplican. Actualmente para cualquier menor de 15 años debe sí o sí garantizársele la prueba molecular y el cultivo en medio líquido. Estas pruebas moleculares, como les digo, son personas que están fortaleciendo su sistema inmune, entonces también debemos garantizar la identificación de no tuberculosas cuando se presente un caso similar al que les acabo de comentar. Siempre teniendo en cuenta la radiografía de tórax, si hay o no hay alteraciones, y una prueba de tuberculina cada 3, 6 meses para evidenciar la generación de la induración. Entonces hablamos que tenemos un algoritmo muy similar, siempre al lado de la evaluación clínica de nuestro paciente. Debemos tener en cuenta que las pruebas moleculares rápidas tienen una gran sensibilidad, entonces siempre garantizarle las pruebas moleculares y el cultivo en medio líquido. Como les digo, estas serían las herramientas diagnósticas para este tipo de personal para poder diagnosticar este tipo de enfermedad. Tengamos muy en cuenta que todos estos tipos de exámenes, este tipo de pruebas, son para personas sintomáticas respiratorias, pero las personas sintomáticas respiratorias no siempre les van a llegar, o sea, no siempre van a estar con absolutamente todos los síntomas. Hay que tener en cuenta que dependiendo del sistema inmune, la persona puede que viva con tos durante más de un mes, puede que la tos sea seca, como puede que sea una tos con suficiente expectoración, puede que sí tenga la sudoración nocturna, puede que tenga la fiebre intermitente, como puede que no. O sea, hay muchos tipos de sistema inmune en donde todo este tipo de sintomatologías pueden variar. Entonces, siempre tengamos, sobre todo con los menores de 15 años, este tipo de variantes y siempre la evaluación clínica del paciente es supremamente importante. Las las pruebas que estamos hablando en estos algoritmos no son la total verdad. Siempre debemos hacer una evaluación de la clínica del paciente. La persona que está en contacto con él, el médico que está al lado de este paciente, es quien más o es la persona que mejor va a poder evaluar cómo se encuentra el paciente según su sintomatología. Entonces, la idea es que así ustedes tengan la presunción y las pruebas salgan negativas, es mejor estar monitorizando, es mejor estar evaluando pruebas, es mejor estar haciendo o considerar los diagnósticos. Es más, pueden pensar en otros diagnósticos, pero no siempre se va a poder descartar 100% la tuberculosis con la sintomatología que presenta el paciente. Tenemos que para el cultivo en medio líquido y para las pruebas moleculares podemos tener una gama muy grande de pruebas, de muestras para poder llegar al diagnóstico.
Entre las muestras encontramos la mayoría que son muestras totalmente respiratorias, como secreciones orotraqueales, los lavados broncoalveolares, aspirados nasofaringeos, aspirados bronquiales, tenemos secreciones de abscesos, la muestra gold estándar que siempre hablamos que es el esputo, y los líquidos estériles, estos líquidos que son tomados por especialista. Los líquidos estériles también son muy buenos para detectar tuberculosis. Hablamos de líquidos como cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, acíticos, todo tipo de líquido estéril que pueda ser eh, procesado para cultivos y para pruebas moleculares. Tenemos también que podemos obtenerlos de orinas y todo tipo de biopsias. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tuberculosis extrapulmonar, sí o sí, según algoritmo diagnóstico, según instituto, debemos garantizar pruebas moleculares. Muestras extrapulmonares, sea del algoritmo que sea, debemos garantizar una prueba molecular. Entonces, según los exámenes por algoritmo, podemos hablar de que la población general va a tomarse 3 muestras de esputo para sus vaciloscopias y su radiografía de tórax para poder hacer una evaluación diagnóstica. La población invulnerable, inmunosuprimidos y los niños, o sea, menores de 15 años, estamos hablando de que siempre se les debe garantizar una muestra de esputo o una muestra respiratoria para pruebas moleculares y una muestra de esputo o muestra respiratoria para el cultivo en medio líquido. Siempre se les debe garantizar para ellos este tipo de exámenes. No aplican vaciloscopias para este tipo de población. Los controles de tratamiento se deben hacer según como sea el diagnóstico. Tenemos para controles de tratamiento la vaciloscopia y tenemos para control de tratamiento el cultivo en medio líquido. No aplica para control de tratamiento que realicen PCRs. Una prueba molecular, una PCR, no es buena para hacer estos controles porque a pesar de que estemos en tratamiento con los antibióticos, si ustedes hacen un cultivo, hacen una vaciloscopia, ustedes evidencian el bacilo, pero lo van a encontrar fragmentado. En el cultivo ustedes no van a tener un cultivo positivo porque el bacilo está muerto. Entonces va a haber una correlación clínica con el tratamiento, vamos a decir que sí está funcionando. Pero si hablamos de que ustedes hacen una PCR, la PCR, la prueba molecular simplemente le va a decir, sí está positivo, pero positivo ¿qué? ¿Positivo muriendo o positivo vivo? No van a tener una buena información. Entonces la idea es que ustedes siempre puedan evidenciar mediante vaciloscopia o cultivo que el bacilo esté vivo. Si estos controles ustedes encuentran que los cultivos son positivos, lo ideal es realizar nueva prueba molecular para identificar la posible generación de una resistencia a los antibióticos. Las muestras, como les comenté, deben conservarse según las características del bacilo tuberculoso. Entonces hablamos de que deben ser recipientes de un tamaño adecuado para el tipo de muestra, por un lado, protegidas de la luz solar, porque les hablé de que los bacilos son sensibles a la luz solar, y en una refrigeración. La idea es que la refrigeración entre 2 a 8 grados me conserve o me disminuya los bacilos. Hablamos de metabolismo. ¿Por qué digo que me disminuye bueno, los bacilos no, realmente que me disminuye el metabolismo? Porque la mayoría de muestras respiratorias tienen una carga de bacterias, una carga de microbiota que realmente crece mucho más rápido. Como les comenté, el bacilo tuberculoso es de lento crecimiento y cuando estamos en óptimas temperaturas de crecimiento, estamos a temperatura ambiente, el resto de microorganismos se van a empezar a reproducir a una velocidad podemos hablar de que es 10 veces mayor que la del bacilo tuberculoso y van a sobrepoblar la muestra. Las bacterias como tal, cuando hay una escasez de nutrientes, dejan de reproducirse. Y cuando hay una sobrepoblación, podríamos hablar de una depredación de nutrientes para el bacilo tuberculoso. Entonces, el bacilo deja de reproducirse, cumple su ciclo de vida y se muere. Al momento de nosotros querer hacer un cultivo, el cultivo va a ser negativo debido a que ellos cumplieron su ciclo de vida, murieron y el resto de microbiota va a crecer en abundancia. Y encontramos muestras contaminadas, en donde mi cultivo en medio líquido se contaminó, a pesar de que los cultivos en medio líquido tienen de contaminantes, tienen de antibióticos, no siempre estos de contaminantes, estos antibióticos van a ser suficientes para eliminar cuando hay abundante carga bacteriana. Entonces obtenemos muestras con alto contenido bacteriano que contaminan los cultivos.
y es cuando van a solicitar nuevas muestras o cuando los bacilos no van a crecer a pesar de que hayan pruebas moleculares positivas. Protección contra golpes, no queremos que nuestras muestras se vayan a regar, no queremos que la muestra se vaya a perder, entonces unos recipientes en lo posible plásticos que puedan resistir golpes en los envíos, en el caso de que pues lamentablemente sufran un golpe o algo, las muestras se puedan preservar. Muestras que vengan de líquidos estériles, pues la idea es utilizar tubos estériles, dado que la mayoría, por no decir que el 100% de los líquidos estériles son sumamente nutritivos para las bacterias y se van a contaminar supremamente rápido. La idea de estos frascos que utilizamos para muestras respiratorias es que estén limpios. Los frascos de muestras respiratorias no son estériles, realmente son limpios, están libres de agentes como jabones, detergentes, de alcoholes y otro tipo de sustancias. La idea simplemente es eso, que sean limpios. Y cuando hablamos de muestras como por ejemplo jugo gástrico o aspirados gástricos, cuando se habla de los bebés, de los menores, que ellos no logran expectorar, realmente los niños no saben escupir bien, entonces la muestra para él, la muestra ideal de menores de digamos 3 años hacia abajo, es más, hasta diría yo que 5 años hacia abajo, 5 años o menores, ellos no pueden escupir bien, no saben lograr expectorar una muy buena muestra, entonces lo ideal para ellos siempre es obtener aspirados gástricos. Estos aspirados gástricos, el jugo gástrico es ácido, el ácido clorhídrico que está en nuestro estómago es muy ácido para los bacilos y en prolongado contacto los va a matar. Entonces la idea es que nosotros estabilicemos las muestras de jugo gástrico con bicarbonato sódico al 8%. No existe una cantidad específica que ustedes digan, ay, venga, es que yo a todas las muestras les añado 0.5 gramos de bicarbonato sódico al 8%, porque todos los pHs de los jugos gástricos, dependiendo la ingesta de alimentos, van a variar, van a estar más ácidos o menos ácidos. Entonces la idea es que se adicione la cantidad requerida hasta lograr un pH cercano a 7, un pH cercano a lo neutro, cosa de que no sea una muestra alcalina que me mate la bacteria o que sea una muestra ácida que me mate la bacteria. La idea es siempre mantener un pH estable muy cercano a 7. Entonces, todas nuestras muestras vienen desde todas partes y regiones del país, en las cuales nosotros siempre garantizamos un marcaje adecuado según la muestra, la orden médica y el procedimiento requerido. Acá en el laboratorio les asignamos un número de ingreso y se le genera un adhesivo con los datos de los pacientes. Estas muestras siempre están cubiertas de la luz porque es requerido y vienen embaladas en neveras en las cuales se les adiciona papel absorbente para poder evidenciar si hay fugas del contenido de las muestras. Lamentablemente no todos los envases que son para el envío de muestras respiratorias, estos envases plásticos, no son 100% herméticos. Hay muchos que presentan fugas, que hay malformaciones en la estructura del envase y no sellan bien. Entonces la idea es poder evidenciar cuando esto llega a pasar para que la apertura de todas estas muestras sea dentro de una cabina y se tenga toda la prevención adecuada, porque todas estas muestras son altamente contaminantes. Las muestras siempre deben remitirse en su triple embalaje, con sus recipientes súper resistentes y marcados según la necesidad. Recordemos que hay un marcaje especial para muestras directas y hay un marcaje especial para cultivos. Entonces, siempre en pilas de refrigeración o niveles refrigerantes que nos conserven la temperatura entre 2 a 8 grados para disminuir el metabolismo bacteriano y una cadena de custodia para poder mantener el registro adecuado de las muestras de principio a fin. Nuestra recepción preanalítica siempre tendremos en cuenta la medición de temperatura, el cotejo de estas muestras con la programación de exámenes y órdenes, un ingreso siempre bajo refrigeración y una selección adecuada de muestras según los exámenes que se soliciten o se requieran. Estas siempre van a tener refrigerantes dentro de su redistribución para garantizar las óptimas temperaturas. Durante el transporte en las áreas de procesamiento. Recordemos que acá nosotros tenemos varias pruebas para tuberculosis, tenemos pruebas desde detección de antígenos, tenemos pruebas como el TB Spot para detección de carga de antígenos, tenemos pruebas para detección
de productos del metabolismo como es el TBLAM, tenemos pruebas moleculares, tenemos pruebas para cultivo, baciloscopia, tenemos una gran variedad de pruebas para la identificación y diagnóstico de tuberculosis. Entonces, dentro de las áreas, nosotros realizamos una ruta interna para el procesamiento de estas muestras, en donde una vez tenemos una recepción según de las muestras, según unas órdenes de trabajo, siempre realizamos una separación según los exámenes, su importancia y tiempo oportuno de validación. En la resolución 227 nos hablan mucho de la oportunidad con el reporte de las PCRs, o sea, las pruebas moleculares rápidas, y de las baciloscopias. Entonces, siempre debemos priorizar este tipo de procedimientos para que se puedan realizar posteriormente los cultivos. Estos cultivos nosotros, como les comento, separamos básicamente en tres grupos. Separamos cultivos que también vienen con PCR, cultivos solos, cultivos con baciloscopia, para poder garantizar la validación de los reportes en el tiempo adecuado. Entonces, el cultivo en medio líquido, como les estoy comentando, es el que utilizamos en el laboratorio Colcan, es el cultivo MIGID DBD. Este cultivo como tal es un cultivo de preparación o formulación Millbrook 7H9, ya que existen más formulaciones que generó Millbrook y colaboradores. Hay preparaciones sólidas y otro tipo de preparaciones. Es un cultivo líquido que tiene glicerol, tiene un suplemento OADC que es ácido oleico, destroza, una catalasa. Lo que hacen es que nos ayudan a preservar el bacilo y eliminar radicales de oxígeno que hayan por ahí libres, ácidos grasos que puedan ser malos para mi bacilo tuberculoso, y el ácido oleico, que sí es muy bueno para ellos, les ayuda como nutriente. Aparte de eso, tenemos un complemento Panta, que básicamente es un pool de antibióticos, antibióticos y antimicóticos, que lo que nos va a ayudar es a eliminar la microbiota acompañante para que así podamos tener una recuperación óptima de nuestro target, que es el bacilo tuberculoso. Ah, bueno, se me olvidaba informarles, tiene un cloruro de rutenio, que básicamente son unas perlitas, unas capsulitas pequeñas de gel que están en el fondo del tubo, que realmente lo que hace es reaccionar a medida que hay metabolismo bacteriano. A medida que el bacilo tuberculoso se reproduce, él consume el oxígeno que hay dentro de la botella, dentro de nuestro tubo de cultivo, y al reducirlo en su metabolismo, el cloruro de rutenio va a empezar a emitir una señal luminosa. Realmente él es un elemento fluorescente que no es radioactivo y nos va a permitir generar una alarma por parte del equipo y poder dar como tal a un cultivo positivo. Estos cultivos, pues como les comento, es según el metabolismo bacteriano que van a dar su positividad, por ello siempre debemos tener controles de calidad, no solamente para los cultivos, sino para las baciloscopias y todo resultado que se lleve a cabo en la validación. Entonces tenemos para las baciloscopias una verificación de calidad de coloraciones, de la eficiencia del lector, siempre tenemos controles de tercera opinión, tenemos controles de segunda, en donde nosotros tenemos a nuestros profesionales y mostramos o hacemos intercambios de validación para verificar que realmente la eficiencia es la adecuada entre los múltiples lectores que vayan a realizar baciloscopias. Y en nuestro sistema de cultivos tenemos diferentes cepas que lo que nos permiten es realizar unas curvas de crecimiento según los tiempos estimados para cada tipo de microorganismo. Anteriormente, cuando hablábamos de medios sólidos, nosotros hablábamos de microorganismos de lento, rápido y mediano crecimiento, en donde nuestro microorganismo de mediano crecimiento o target era el Mycobacterium tuberculosis, y el resto de micobacterias, según pigmentación y velocidad de crecimiento, las teníamos como lentas crecedoras y rápidas crecedoras, y así separábamos las no tuberculosas. En este caso utilizamos una rápida y una lenta crecedora, que son la Mycobacterium fortuitum y la Kansasi, para separar o para realizar estas curvas de crecimiento y realmente tener unos tiempos adecuados para la positividad de los cultivos. Entonces también utilizamos cepas ATCC, en donde podemos evidenciar que hay fluorescencia según el crecimiento adecuado de la micobacteria, o no fluorescencia cuando realmente hablamos de un cultivo negativo. La positividad de los cultivos, como les digo, depende netamente del metabolismo bacteriano, o sea que si hay un microorganismo contaminante,
él también va a crecer, también va a consumir oxígeno y va a poder emitir una luz fluorescente. Lo ideal es que siempre se verifiquen absolutamente todos los cultivos para estos casos, para poder verificar estos casos y que no hayan falsos negativos. Entonces, posterior a la positividad, nosotros debemos realizar baciloscopias de control a todos los cultivos para realmente verificar si es un cultivo positivo o no para bacilos ácido alcohol resistentes, y si es el caso de la positividad, realizar la prueba cromatográfica para la identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces, el informe de resultados es siempre posterior a la identificación de los bacilos de este complejo, en las cuales utilizamos pruebas cromatográficas que lo que hacen es que detectan un antígeno específico, que es el MPT64, que únicamente está dentro del grupo, dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como se dan cuenta acá en la imagen, tenemos unos controles positivos o negativos que utilizamos cepas ATCC, y tenemos, por ejemplo, una prueba positiva de un paciente conocido. Entonces tenemos acá el complejo Mycobacterium que es detectado, en donde tenemos el control y el test con sus franjas. Tenemos un control negativo con donde usamos Mycobacterium kansasi, donde hay un control o un test negativo, y tenemos un paciente positivo control en donde detectamos efectivamente la prueba con las dos franjas en control y test. Posterior a esto, pues también podemos hablar, o también tenemos que hablar de las pruebas moleculares que tenemos actualmente vigentes en el laboratorio Colcan, en donde hablamos del GeneXpert y el Aniplex. El GeneXpert es una prueba en donde nosotros podemos detectar como tal el bacilo tuberculoso y hacemos resistencia o detección de mutaciones puntuales que generen resistencia a la rifampicina. Entonces, básicamente es un cassette, el cual es muy confiable debido a que no hay casi intervención del técnico que esté realizando el procesamiento, ya que lo único que se hace es una decontaminación y una inserción de la muestra en estos cartuchos. Dentro de este cartucho hay sondas, hay controles que nos van a dar como tal la positividad. Básicamente esto es como una PCR en donde gracias a unas curvas melting se puede dar a conocer o se puede evidenciar la positividad cuando hay una, digamos que una superposición de las curvas, cuando se presentan unas curvas en el mismo punto. Y por otro lado tenemos el Aniplex, que es una prueba muy completa, es de Sijin, la casa comercial. Es una prueba en donde tenemos dos productos, un MTB o Mycobacterium tuberculosis MDR y un XDR, en donde detectamos en ambas pruebas, hacemos la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis, y además tenemos primera línea con el MDR y primera, segunda línea con inyectables con el XDR. Entonces son dos kits aparte, pero que pueden dar una completa solución al diagnóstico de la tuberculosis. Estas pruebas de Aniplex lo que hacen es que detectan un punto de inserción del complejo Mycobacterium tuberculosis, que este punto de inserción básicamente se repite muchas veces dentro del genoma. En Latinoamérica hablamos de genomas que están, o pues sobre todo en Colombia, hablamos de genomas en los cuales están este punto de inserción específico entre 3 a 8 veces por bacilo. O sea, en el genoma de un bacilo este punto de inserción está entre 3 a 8 veces, lo que quiere decir que normalmente este bacilo con este punto de inserción, o bacilos que tengan estos puntos de inserción, en la prueba me dice que puede llegar a dar positivo, o la prueba indica que puede dar positivo con 20 copias de este punto de inserción. Entonces, si hablamos de que hay un bacilo que tenga 5 o una cepa que tenga 5 de estos puntos de inserción, se puede detectar con 5 bacilos. Y si hablamos de una cepa que tenga 8 puntos de inserción, podríamos perfectamente estar dando una positividad con 3 bacilos, porque como tal lo que hace es detectar esta región de inserción dentro del genoma del mismo. Fuera del país, en otras regiones, se ha documentado cepas de bacilo tuberculoso del complejo Mycobacterium que tienen mayores puntos de inserción. Por esto es una de las técnicas que más detecta o tiene mayor capacidad de detección. Muchas veces, muchas personas preguntan, ¿por qué me da positivo pero no me da la sensibilidad a rifampicina, el GeneXpert? Lo que pasa es que el GeneXpert, a pesar de ser muy bueno, necesita una cantidad
de material genético para la identificación, que realmente es muy baja, pero cuando requiere hacer las pruebas para poder dar una mutación puntual a la resistencia a la rifampicina, necesita una mayor cantidad de material genético. Por eso es que muchas veces en las pruebas me dan a mí como que se identificó el complejo micobacteriano en tuberculosis, pero no me dio como tal resistencias a las pruebas de rifampicina. Mientras el Aniplex, por otro lado, es un poco más estándar, entonces con la misma cantidad que me detecta el complejo, es la misma cantidad que va a utilizar para la detección de mutaciones puntuales para las resistencias, ya sea isoniazida, rifampicina, o si hablamos de inyectables, si hablamos de quinolonas, ya que pues, tiene segunda línea con su kit XDR. El GeneXpert, como les comentaba, es un equipo que tiene una escasa manipulación, como les había comentado, tiene varios controles, es más, tiene controles con cepas salvajes, con cepas conocidas y tiene sus controles de curvas, de curvas melting. Entonces tiene varios indicadores en los cuales nos va a garantizar la confiabilidad del resultado. Únicamente requiere 2 mililitros de muestra. Si estamos hablando de cultivo, requiere únicamente un concentrado de 1 mililitro. La estabilidad de las muestras que él puede procesar pueden ser de hasta 7 días. Pues estamos hablando de como tal de la prueba, pero hablamos de que según instituto en la guía que él sacó al 2020, la estabilidad de las pruebas, de las muestras, pues han cambiado un poco. A partir de finales, bueno, mediados del 2020 hablamos de que los esputos tienen una estabilidad de hasta 5 horas, de hasta 5 horas, no, perdón, de hasta 5 días para cultivos y para pruebas de detección. Hablamos de que pruebas extrapulmonares, líquidos estériles, estamos hablando de 12 días. Entonces, para no generar discordancias y para poder tener una perfecta correlación entre los datos, la idea es mantener estos datos o estas estabilidades dentro de lo ideal. Entonces, a pesar de que la estabilidad sea de hasta 7 días, lo ideal es no sobrepasar los 5 días con las muestras que vamos a utilizar para este tipo de técnica. Tiene detecciones en las mutaciones del gen RPO beta, que es el que genera resistencia a rifampicina, y tarda entre 2 a 5 horas. El único problema es la baja cantidad de muestras que logra procesar, ya que este equipo es modular. Este equipo, pues, tendríamos que ir adquiriendo más equipos para poder procesar muchas más muestras. Por otro lado, tenemos el Aniplex, que sus resultados pues, puede que tarden un poco más, 7 horas, pero tiene una gran cantidad de muestras que se pueden analizar al mismo tiempo. Entonces, mientras por un lado, por el GeneXpert podemos analizar 4 muestras y dependiendo la cantidad de módulos que tengamos, pues se van multiplicando, por el Aniplex y nuestro equipo Starlet podemos estar procesando 96 muestras simultáneamente, en las cuales 96 pacientes en 7 horas van a tener sus resultados. Tiene un límite inferior, como les comenté, de 20 copias. Como les había hablado, son 20 copias de estos puntos de inserción que únicamente tiene el complejo Mycobacterium tuberculosis. Y tiene 3 controles. Tiene controles de cepas salvajes, un control con cepa positivo y un control negativo. Detección de hasta 39 mutaciones cuando estamos hablando de la suma de la primera línea y puede tener, como les comento, un alto flujo de muestras. Ya cuando hablamos de la segunda línea, hablamos de mutaciones en el gen, pues, como les comenté, el RPO beta de rifampicina, el KET-G para isoniazida, el GIRA para inyectables y el RCS, creo que si no estoy mal, es para los quinolonas. Pero entonces son equipos bastante completos que nos permiten garantizarle a todo tipo al laboratorio Colcan, garantizarle a todo tipo de clientes y pacientes la correcta y adecuada tratamiento para sus muestras en el diagnóstico de tuberculosis. Con esto llevamos a fin pues este webinar del día de hoy. No sé si tengamos preguntas, Alejandro. Pues Mauricio, muchísimas gracias realmente y a las cerca de 300 personas que siguen acá conectadas a este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcán. Pues
Tenemos el espacio ya libre para las preguntas. Como les dijimos al inicio de este webinar, de este evento, ustedes pueden registrarlas a través del chat de esta misma reunión, a través de Teams, y las vamos a ir leyendo y tratando de solucionar a través del doctor Mauricio Orozco, que está aquí en pantalla con ustedes. Así pues, le doy paso a Iván Henao, quien es el analista de mercadeo digital del Laboratorio Clínico Golcani, que nos va a ayudar con las preguntas que tenemos el día de hoy. Adelante, Iván. Gracias, Alejandro. Claro que sí, tenemos la siguiente pregunta, doctor, y es, en la población general para TPA, ¿se tiene referencia de mayor de 15 años hasta qué edad? El adulto mayor en Colombia, que es de mayor de 60 años, y la población vulnerable o población en general. Bueno, el adulto mayor, como estamos hablando, bueno, menores de 15 años, adulto mayor o personas que estén dentro del grupo de adultos mayores, estaríamos aplicándolo dentro de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Este es como un grupo en el cual ellos podríamos estar hablando de básicamente un inmunosuprimido. Recordemos que es cuando somos adultos mayores, hacemos como una involución de nuestro sistema inmune, o sea, volvemos, en cuestión de sistema inmune, volvemos a ser, por así decirlo, niños, volvemos a estar como en un punto en el que nuestro sistema empieza a decaer y la idea es tratarlos como si fueran dentro del grupo de la población vulnerable. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, para realizar un control al terminar la primera fase y la segunda fase, ¿se debe siempre realizar una baciloscopia o baciloscopia seriada y cultivo en medio líquido o se puede recibir solo solicitud de baciloscopia? La idea es que se haga según como se haya dado el diagnóstico. Si el diagnóstico fue por baciloscopia, se haga una baciloscopia de control. Si el diagnóstico se da bajo cultivo, hagamos cultivos de control. Normalmente cuando hacemos cultivos de un primer mes, hacemos baciloscopia más cultivo. La idea es poder evidenciar la expectoración de bacilos, evidenciar que se estén presentando y bajo el cultivo que realmente estos bacilos estén muertos. Si evidenciamos que estos bacilos están muertos, realmente estamos hablando de que está funcionando como tal el tratamiento y podemos dar luz verde para poder seguir con el tratamiento y no realizar modificaciones. De acuerdo. La siguiente pregunta ¿es aceptable para pruebas moleculares y cultivo enviar muestras de esputo en medio que contengan DTT-DL? La idea, pues, si hablamos de cultivos, no. Si estamos hablando de cultivos, no es la idea, pero para pruebas moleculares no hay ningún tipo de intervención, pero siempre y cuando se tenga en cuenta de que únicamente sería la prueba sería la muestra para pruebas moleculares, pero la ideal es que no se estuviese manejando. Gracias, doctor. Otra pregunta es, en población general, ¿en qué momento se debe exigir la PCR? Población general, se exige la PCR en dado caso de que tenga una vaciloscopia positiva o que ustedes vean alteraciones en las radiografías de tórax. De resto, no se debe solicitar, no se debe exigir como tal una PCR. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta ¿es potestad de cada institución no cumplir con el algoritmo y en pacientes vulnerables hacer 3 vaciloscopias aparte del cultivo y PCR, así la sintomatología sea clara de tuberculosis? No, no es potestad. Igualmente, tengan en cuenta que todo este tipo de pruebas están garantizadas dentro del plan de servicios. Entonces, para esta población no hay ningún problema en que se les puedan relacionar. En dado caso de tengan problemas para la autorización de estas pruebas, porque muchos requieren autorización, aunque no es requerida, porque como les digo, está dentro del plan de servicios, pueden comunicarse o pueden hacer requerimientos para seguimiento con los laboratorios de salud pública para que ellos entren o intervengan estas entidades que no quieren o que no funcionan en pro de las necesidades de este tipo de poblaciones. Gracias, doctor. Otra pregunta ¿en qué momento se debe adicionar el bicarbonato al 8%? El bicarbonato al 8% lo ideal es que se adicione una vez se haya tomado la muestra. Entonces, en el momento en que se está realizando el procedimiento, se toma la muestra, digamos que se envasa. En ese mismo momento en que se envasa, deben adicionar el bicarbonato. Si la muestra se le van a adicionar el bicarbonato cuando llega a la recepción
de toma de muestras de nuestras instituciones, o cuando ya han pasado 1 o 2 horas. Recuerden que el prolongado tiempo va a disminuir la viabilidad del bacilo. Entonces, el punto ideal es justo cuando yo ya tengo mi muestra en el envase primario que me dan posterior al procedimiento. Tenemos otra pregunta, doctor Mauricio. ¿Y cuál sería el porcentaje de probabilidad que Aniplex presente una PCR negativa y cultivo positivo? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que las muestras que normalmente utilizamos para cultivo y PCR, lo ideal es que se maneje la misma, para que no haya discrepancias por la carga bacilar entre las diferentes muestras. Cuando nosotros tenemos un cultivo positivo, hay que tener en cuenta la cantidad bacilar, y cuando tenemos una prueba molecular, de igual manera. La sensibilidad del cultivo es de 10 bacilos y la sensibilidad de la prueba molecular está rondando entre 5 a, bueno, según el tipo de prueba que se esté hablando, pues como dice la resolución, 16 a 100 bacilos, pero estamos hablando de estas pruebas, por ejemplo, un Aniplex, digamos que es una prueba que me va a reaccionar a los 4 bacilos, ¿sí? Pero estos bacilos tienen que estar en muestra analizada. Entonces, puede que cuando yo esté realizando mi procedimiento para el cultivo, yo tome los bacilos que están en la muestra, y de esa porción que se deje para la prueba molecular no queden bacilos. Pero estamos hablando en pacientes que su sintomatología realmente no tenga una gran cantidad o sea, no tenga una buena sintomatología, o no tenga toda la carga bacilar la muestra. Normalmente siempre debe haber una gran carga bacilar. Las muestras deben ser tomadas adecuadamente, con un buen raspado. Si hablábamos anteriormente de que para que una baciloscopia fuera positiva tendría que tener superior a 3.000 bacilos en muestra para poder evidenciarlo, estamos hablando ahora de cantidades que están rondando los 10 bacilos. Entonces, normalmente me tienen que dar sí o sí ambas positivas si se trabaja la misma muestra. Pero, ¿qué me puede sugerir estas discrepancias, o qué me puede sugerir que simplemente estamos tomando o estamos teniendo un paciente, como lo llamamos acá, pausivacilar? Estamos cursando o estamos tratando con un tipo de estos pacientes cuando la PCR me da negativa, pero los cultivos me dan positivos con un largo periodo de incubación. Estos periodos de incubación pueden estar superiores a los 30 días. Cuando estamos viendo esto, eso quiere decir que hay una baja cantidad de bacilos. Primero, viables. Segundo, bacilos adecuados para el procesamiento. Entonces, siempre tengamos en cuenta la estabilidad de las muestras. Por eso se le es tan enfático con el correcto envasado de las muestras, el correcto transporte, la adecuada marcación, y que siempre tengan todas las medidas necesarias para que la muestra sea viable al momento de procesarla. Pero son muchísimos los efectos, o son muchísimas los elementos que vienen a entrar cuando estamos hablando de una muestra, en que para un lado necesitamos material biológico vivo y para el otro lado necesitamos simplemente material genético. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos acá, y es: ¿la realización de cultivos como control bacteriológico siempre se deben realizar, tanto para finalización de primera fase como cada 2 meses en tratamiento de primera fase? Lo ideal es garantizar al menos el primer tratamiento con cultivo. ¿Por qué? Porque así estamos evidenciando que el bacilo esté muriendo. Si tenemos un cultivo negativo, según la sintomatología del paciente, todo puede seguir perfecto, a menos que haya una alteración o un deterioro en nuestro paciente y que realmente no haya evolución. No sería realmente necesario continuar con cultivos. Acá hay otra pregunta, y es: ¿algún método de detención del microorganismo que utilice PCR de punto final? En este momento en el laboratorio Colcan no tenemos. Actualmente se está hablando de nuevas tecnologías, se está hablando de nuevos sistemas para identificación, pero son un poco, por así decirlo, son buenos para hablar de una muestra, para hablar de bajo procesamiento, para hablar de una baja cantidad de volumen. Pero cuando estamos hablando de la realidad de los laboratorios, de la realidad del manejo en Colombia,
Lo ideal siempre va a ser manejar pruebas en las que se estén utilizando, por así decirlo, pruebas en masa, perdón. Por así decirlo, pruebas por cantidad. Entonces, en el momento, el laboratorio no está pues, en la capacidad de utilizar esas pruebas debido a que no serían realmente, según nuestro flujo de trabajo, en nuestro flujo de producción, poder implementar. Gracias, doctor. Otra pregunta y es, ¿la tuberculina en dónde entra dentro del algoritmo? ¿En qué fase es útil? Es muy común que la envíen en el ámbito ocupacional. La tuberculina únicamente aplica para menores de edad. Esta realmente es como para un control, porque el sistema inmune de los niños es muy cambiante, es muy variante, y realmente lo ideal es tomarlo únicamente para ellos, debido a ese tipo de cambios de sistema inmune. Para adultos ya realmente la tuberculina tiene muchas interferencias y realmente no es tan aplicable. Perfecto. Doctor, si el paciente tiene pruebas moleculares negativas, pero indicación por radiología y nexo epidemiológico sospechoso para TB, ¿se puede realizar tratamiento? Lo ideal siempre es tratar de mirar la evolución o mirar el estado del paciente. Si ustedes todas las pruebas que tienen y si ustedes ven que el paciente con con los exámenes que ustedes han hecho y han tenido una correcta vigilancia de la toma de muestra, que sean las adecuadas, que todo les esté dando, pero sea negativo, es preferible de pronto pensar en otro diagnóstico. Pero si es totalmente sugestible y lo que ustedes están dudando es de las pruebas, es posible y es viable iniciar tratamiento y estar pendiente de la evolución del paciente. No siempre, dependiendo del estado inmune y dependiendo de cómo son las pruebas y de qué porcentaje ustedes tengan, ustedes pueden evaluar la necesidad de recurrir directamente al tratamiento. Gracias, doctor. Otra pregunta y es, a nivel clínico, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento cuando estamos frente a una XDR o MDR? Bueno, realmente ahí el panorama es un poco oscuro. Se está hablando ahorita de tratamientos que se están estableciendo debido a que sí hay presencia de estos pacientes, pero como tal, pues realmente no es que haya una gran cantidad de alternativas. Básicamente, lo que hacen o los tratamientos que se van generando realmente es una gran cantidad de toxicidad por parte de ellos. Los tratamientos como tal ya están establecidos, no hay variantes en ellos, hasta el momento no se han generado ni están disponibles para poder utilizarlos, pero sí se están tratando, como les digo, el instituto está probando nuevas moléculas, está probando nuevos esquemas de tratamiento para poder dar con ello. Entonces, pues aún no es el momento como para gestionar este tipo de alternativas o este tipo de nuevas moléculas, pero lo ideal es que ellos están en pruebas piloto, están en pruebas con este tipo de esquemas y con este tipo de moléculas para este tipo de pacientes que son detectados y que llegan de una buena manera a conocimiento del Instituto de Salud. Gracias, doctor. Otra pregunta y es, ¿las formas clínicas de TB pulmonar, extrapulmonar, pausivacilar pueden generar discordancia entre resultados de cultivo y prueba molecular? El problema sí pueden generarse dependiendo si estamos hablando de extrapulmonar o intrapulmonar. Lamentablemente se han dado casos en donde tenemos cepas diferentes intra de las que están extrapulmonares y podemos tener discrepancias sobre todo en los mecanismos de resistencia y sobre todo si utilizamos metodologías diferentes. Recordemos que las metodologías varían en su cantidad de mutaciones puntuales que logran detectar. Entonces, bajo unas técnicas hay ciertas mutaciones que se pueden presentar y me pueden generar una resistencia, como hay ciertas técnicas que no detectan de pronto esas mutaciones y me pueden generar sensibilidades. Entonces, lo ideal siempre es tratar de utilizar la misma técnica para poder detectar microorganismos tuberculosos en intra y extrapulmonares. Vale, doctor, tenemos una última pregunta y es, ¿en qué escenarios podemos obtener prueba molecular positivo, pero cultivo en medio líquido negativo?
Bueno, básicamente esto lo podemos obtener cuando hay una escasa cantidad bacilar, una escasa carga bacilar y que tras del hecho la muestra haya pasado o haya sufrido una adecuada preservación. Cuando esto ocurre, básicamente es porque los bacilos están muertos. Los bacilos pueden estar presentes y mi prueba molecular me los va a detectar, pero mi cultivo no va a recuperar nada. Estamos hablando de que tenemos que tener material o organismos vivos para poder que ellos se reproduzcan y tener esa positividad, así como también una baja cantidad. Entonces, si hablamos de un bajo recuento de bacilos, el cultivo no va a tener o no va a salir positivo porque estamos hablando de que para que haya positividad debe haber un consumo de oxígeno. Si son poquitos los bacilos, no van a alcanzar a consumirse el oxígeno requerido dentro de un periodo de incubación de 42 días. Por eso el laboratorio muchas veces se demora un poco más en la entrega de estos resultados. No los entregamos exactamente a los 42 días, como muchos quisieran, sino que los entregamos a 45, porque necesitamos evaluar que realmente esto no sea lo que esté ocurriendo y que por eso haya un cultivo negativo con una PCR positiva, por una baja carga bacilar y que no se logre detectar gracias al cultivo. Entonces, siempre tratamos de analizar estos cultivos para evidenciar que realmente no se trata es que son escasos bacilos y no crecieron en el mismo. Pero siempre pueden haber este tipo de discrepancias. La idea es que siempre logremos unir las pruebas diagnóstico con la sintomatología del paciente para lograr llegar a confirmar la evidencia de la enfermedad de nuestro paciente. Doctor Mauricio Orozco, muchísimas gracias. Creo que siguen escribiendo en el chat y en el módulo de preguntas y respuestas muchísimas dudas a través del tema de tuberculosis y sobre este webinar precisamente organizado por Laboratorio Clínico Culcán. Y pues no nos queda más sino agradecerle, doctor Mauricio Orozco, por esta participación, por esta gran explicación sobre el tema de tuberculosis, sus herramientas y algoritmos vigentes. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Muchísimas gracias a todos por ustedes estar conectados con el laboratorio Colcan y estar pendientes de nuestros webinars. Y para las personas que siguen acá conectadas, tenemos una invitada especial. Ella es Ligia Bolaños, que hace parte del área comercial y quien pone en las manos de ustedes, nuestros clientes y nuestros colegas, soluciones diagnósticas para todo el tema de procesamiento como laboratorio de referencia con Laboratorio Clínico Culcán. Ligia, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ligia, ejecutiva comercial de la ciudad de Bogotá. En nombre de Colcan queremos agradecer por hacer parte de este webinar. Además, quiero informarles las pruebas que tenemos disponibles según nuestro algoritmo diagnóstico para tuberculosis y podemos mencionar que tenemos el código Colcan número 2556, cultivo en medio líquido, código CUS 901230, que dura aproximadamente 45 días calendario. También tenemos el código 1810 para Mycobacterium tuberculosis, DNA detector y resistencia, que mide resistencia a isoniacidas, 7 mutaciones, y rifampicina para 18 mutaciones. Esta prueba está basada en una PCR de tiempo real para detección de antibióticos, como los mencioné anteriormente, rifampicina e isoniacidas. Otro código que tenemos disponible es el código 1570, código CUS 908885, para la detección de resistencia de primera y segunda línea, ANIPLES, como lo dijo el doctor Mauricio, y recomendada para las pruebas de susceptibilidad a medicamentos según las 4 líneas de medicamentos como rifampicina, isoniazida, quinolonas y también las inyectables. De todas maneras, todas estas pruebas las pueden consultar en nuestro portafolio a través de nuestra página web www.colcam.co.co. No sé si tengan alguna otra duda. Estamos atentos a aclarar cualquier inquietud. Muy buenas tardes. Para las personas que están interesadas en hacer su registro y tener un contacto comercial con cualquiera de nuestros asesores, pueden dar clic en este enlace que están viendo allí en pantalla,
www.colcam.com.co/interés comercial y ahí diligenciar un formulario para que nuestro equipo comercial se contacte con ustedes directamente y atendamos las necesidades que ustedes tienen en temas de diagnóstico. Así pues, damos cierre a este webinar. Muchísimas gracias a esas cerca de 300 personas que estuvieron conectadas con nuestro webinar sobre tuberculosis. Recuerden que en los próximos días, este webinar y los demás que hemos realizado a través del 2023 y de este año, lo encontrarán en el canal de YouTube para que ustedes nos sigan, se conecten, se suscriban y se mantengan siempre atentos a través de este canal de todas las novedades y capacitaciones que hemos dado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Damos cierre a este webinar. No sin antes desearles un resto de tarde muy feliz y muy tranquila de regreso a casa.